porque el documento que usted nos trae es un documento paupérrimo, lleno de vaguedades, plagado de silencios, profundamente insatisfactorio. Alusiones que implican juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta del diputado. Decir que usted no se ha leído este papel es una inexactitud sobre la conducta de este diputado. Muchas gracias, señor Flores, pero entonces lo pone más fácil. Por cierto, veo que usted, portavoz de Vox, no se ha leído la estrategia. Claro que aparece el Sáhara Occidental, igual que aparece Israel. Luego le digo las páginas, da igual, no se lo ha leído, está ahí. En fin, eso no es debatible, está. Es su segunda impertinencia y el presidente le llama la atención. No, señor Sánchez García, yo dirijo la sesión. Usted no tiene la palabra. Señor Sánchez García, usted no tiene la palabra y usted no dirige la sesión. Esto no puede insultar tiene la palabra, a los comparecientes. Señor Sánchez García, le advierto por primera vez de su comportamiento. Puede advertir de lo que quiera. Es un ministro insolente y maleducado. Señor Sánchez García, le advierto por segunda vez y le asumo que si le advertiese por una tercera vez, le rogaría que abandonase la sala. Tiene la palabra el señor ministro. Continuamos con los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra ahora por parte del grupo parlamentario Vox, señor Flores. Con la venia, señor presidente. Señor ministro, yo tengo que empezar felicitándole, pero felicitándole por su habilidad a la hora de escaquearse de las competencias en materia de control de la acción del Gobierno que la Constitución confiere a este Parlamento. La técnica no la ha patentado usted, pero hay que reconocer que usted la ha perfeccionado mucho más allá de lo que hacen el resto de sus compañeros de ministerio, de Gobierno, perdón. Consiste básicamente en acumular las solicitudes de comparecencia por parte de los grupos parlamentarios, ponerlas en el congelador, dejar pasar el tiempo suficiente como para que éstas pierdan todo sentido, toda actualidad, y abordarlas cuando usted tiene algún asunto interesante que contarnos, que naturalmente va a ser el que enfoque o el que centre la atención de su comparecencia, de tal manera que usted sale de aquí con la satisfacción del deber cumplido y con 9 comparecencias o solicitudes de comparecencia teóricamente resueltas. Le felicito, digo, porque aunque la técnica no la ha patentado usted, con la imprescindible ayuda del presidente de la mesa, hay que reconocer que ha refinado su aplicación. Desafortunadamente, lo que no puedo hacer es felicitarle por la nueva estrategia de acción exterior del Estado, que es lo que motiva su solicitud de comparecencia y lo que va a motivar mi intervención, porque reconozco, este grupo parlamentario se rinde ante su estrategia, deja de lado solicitudes de comparecencia que tenían sentido hace 6 meses o 9 meses y que ahora ya no la tienen, y va a centrar su intervención en esta última cuestión, a la que por otra parte tampoco usted le ha prestado demasiada atención dentro del contexto general de su intervención. Decía usted que por fin España tiene una política exterior a la altura de su condición. Pues qué triste la condición que usted reserva para España en el concierto de las naciones, porque el documento que usted nos trae es un documento paupérrimo, lleno de vaguedades, plagado de silencios, profundamente insatisfactorio. Quienes llevamos poco tiempo en esta Cámara tenemos la desventaja de que no somos capaces de poner las cosas debidamente en su contexto, y a lo mejor usted en estos momentos está pensando, bueno, pues sí, si el documento que yo he traído es poco más o menos como el que trajeron mis antecesores años o décadas atrás, y a lo mejor tiene hasta 4 o 5 páginas más que el anterior. El hecho de no poder poner las cosas en su debido contexto tiene desventajas, tiene también ventajas. La de no considerar como aceptable lo que es normal. No discuto que otras estrategias fuesen igual de pobres, pero la suya lo es, y es de esta de la que estamos hablando. Se cuentan con los dedos de las manos los párrafos en los que su ministerio pone una cierta concreción en nuestra política exterior. Solamente aquellos en los que usted se siente cómodo. Cuando usted se siente cómodo, aumenta el grado de determinación, el grado de concreción. En los ámbitos en los que usted se siente incómodo, despachamos las relaciones bilaterales o multilaterales con una frase y a otra cosa mariposa. En el resto de las cuestiones predomina la vaguedad. Tampoco faltan los silencios clamorosos. Y para compensar y para que el documento tenga un cierto empaque, este acaba estando relleno de referencias que nada tienen que ver
con su cartera ministerial ni con la acción exterior de España. El Gobierno de España ha hecho mucho énfasis durante los últimos años en políticas públicas para paliar el reto demográfico. ¡Fantástico! Para fortalecer la cohesión territorial es necesario generar nuevas fuentes de crecimiento y oportunidades de descentralización de la inversión pública. ¡Fantástico! Potenciando las economías locales con proyectos de alto valor añadido. Estoy completamente de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso con su ministerio? ¿Qué tiene que ver eso con su ministerio? Pero es que el de su documento es un fallo multiorgánico. Su documento falla por todas partes. Tiene una percepción errada de la coyuntura internacional. Adolece de unos sesgos ideológicos inaceptables. Plantea unas políticas regionales y bilaterales vacías de contenido y se sostiene sobre unos instrumentos de trabajo que nada se parecen en la realidad a lo que usted describe. Vayamos por partes e intentaré aprovechar el tiempo. Una percepción errada de la coyuntura internacional. Sí, señor ministro. Usted habla de desplazamientos sistémicos. Habla de 3 de ellos. El primero, el tránsito de un orden basado en reglas a dinámicas en las que predominan las lógicas de poder. ¿Cuándo ha vivido el universo mundo en un orden basado en reglas? En las que las dinámicas de poder fueron secundarias. En 1917, en 1933, en 1939, durante la Guerra Fría, en 1989, fécheme ese momento ideal en el que el derecho internacional regía las relaciones internacionales y las lógicas de poder pasaban a un segundo plano. Habla usted de un contexto de fragmentación económica y competición estratégica que obliga a priorizar la eficiencia propia de la globalización, a posponer la globalización en búsqueda de la resiliencia y la mitigación de riesgos. Ahí sí que le puedo dar la razón, pero eso es algo que nuestro partido viene diciendo desde hace muchísimo más tiempo. Y el tercero de esos desplazamientos sistémicos tiene que ver con el auge de la desinformación que amenaza la estabilidad democrática e impulsa la ruptura de consensos. Nuevamente, ¿qué tiene que ver eso con su ministerio, salvo que entre las prioridades de su ministerio sea interferir en la política interna de otros estados? Su documento adolece de unos sesgos ideológicos inaceptables. En primer lugar, de un inaceptable presidencialismo. La única alusión que se hace al Parlamento en todo el documento es en relación con su indispensable labor en el control de la acción de gobierno, que, por cierto, ya hemos visto en la práctica lo que significa para usted. ¿Olvida el señor ministro que las Cortes Generales autorizan la celebración de tratados internacionales que tienen la competencia de garantizar su cumplimiento? ¿Olvida el señor ministro que corresponde a las Cortes Generales permitir la prestación del consentimiento del Estado? ¿Olvida el señor ministro que a las Cortes Generales le corresponde también la tarea de orientar la acción del Gobierno, incluida la política exterior? Pues si lo tiene presente, no lo menciona en su estrategia de acción, que se refiere únicamente a esa capacidad de control. Mientras que, por el contrario, comunidades autónomas, ciudades autónomas, entidades locales son generosamente tratadas. En su estrategia de acción exterior, las ciudades autónomas son mejor tratadas que el Parlamento de España. ¿Y la sociedad civil? Es mejor tratada que los grupos parlamentarios. Las organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, centros de pensamiento, sindicatos y asociaciones empresariales, seguirán contribuyendo a una acción exterior más inclusiva, participativa y diversificada. Sí, señor, muy bien. ¿Y la oposición? ¿Y los grupos parlamentarios de esta Cámara? La política exterior es la política de Estado por excelencia. ¿Consulta el señor ministro al Grupo Popular, al Grupo Parlamentario Vox? No lo sé. Habla usted también de una política exterior feminista. España aspira a ser un referente de compromiso en la promoción activa de la igualdad de género, por lo que esta constituye un eje prioritario de nuestra acción exterior. Objetivo más relevante en un contexto de regresión marcado por la contestación a las políticas y normas de género. ¿Dónde está ese contexto de regresión? ¿En qué lugar de nuestro entorno, de España o de Europa, pierden las mujeres derechos? En todo caso, mucho autobombo para un país que, estando usted en el Gobierno, ha pasado al puesto 27 en el ranking de mejores países para ser mujer, descendiendo desde el puesto número 5 que ocupaba en el año 2017 al 27 que ocupa en el año 2023. Y mucho autobombo para un ministerio que hoy aparece en los titulares de los periódicos. Familiares de los diplomáticos, el 71% de los cónyuges de los funcionarios del Servicio Exterior son mujeres, se lanzan contra Álvarez. No podemos desarrollar nuestra carrera, somos invisibles. Solo el 40% de las parejas cotizan a la Seguridad Social.
plurilingüismo. No voy a hacer referencia a ello toda vez que este es uno de los clásicos de nuestras conversaciones, de nuestros diálogos de sordos. Me limitaré a recordarle que la única decisión que esta Cámara ha tomado sobre esta cuestión es la de pedirle que deje o que ceje en su empeño de hacer las lenguas regionales españolas oficiales en la Unión Europea. Unas políticas exteriores, bilaterales y regionales vacías de contenido. Acumularé el tiempo, me temo, señor presidente, salvo que tenga usted conmigo la generosidad que tuvo con el representante del Grupo Parlamentario Bildu. Unas políticas regionales y bilaterales vacías de contenido. Unión Europea, despertar estratégico de la Unión Europea, más presupuesto, más mayorías cualificadas en política exterior. No le preguntaré, porque es obvio, en qué beneficiaría al bolsillo de los españoles un incremento en el presupuesto comunitario, que solamente se puede generar sobre la base de más contribuciones de los Estados o de más capacidad recaudatoria para la Unión. Pero sí que le preguntaré, ¿beneficia a los intereses de España incrementar el número de asuntos en los que se decide por mayoría cualificada y, por lo tanto, disminuir la capacidad de veto de nuestro país? No lo creo, no lo creo. Gibraltar. La única referencia que hay a Gibraltar es una frase: impulsar la conclusión de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Lleva usted impulsando ese acuerdo desde hace 2 años. No hemos visto una sola palabra puesta por escrito al respecto. Seguimos instalados en la ambigüedad, seguimos instalados en la opacidad. Rusia, el país más grande del planeta, merece la frase más corta de todo su documento. La relación con Rusia seguirá fuertemente condicionada por la agresión contra Ucrania. ¿Es eso suficiente? ¿Va a definir eso las relaciones entre España y Rusia durante los próximos 3 años? ¿No tenemos nada que decir sobre el autoritarismo en Rusia, sobre las sanciones económicas, sobre las relaciones económicas entre nuestros 2 países, sobre el qué pasará mañana, sobre los tratados de paz, sobre la posibilidad de la paz? ¿No tenemos nada más que decir? Que hay una guerra en Rusia y que vamos a tener en cuenta esa guerra. Venezuela, ¿llama usted crisis política a que robasen las elecciones? ¿Llama usted diálogo a la restauración del Estado de Derecho, a la investidura del presidente legítimo de los venezolanos? Pues no, yo no lo llamaría así. Me gustaría que usted utilizase, respecto de Venezuela, la terminología que utiliza respecto de Nicaragua. No le voy a pedir milagros, pero me aplique al caso venezolano la terminología nicaragüense, donde sí que se habla del respaldo a la oposición democrática. ¿Por qué se respalda a la oposición democrática en Nicaragua y no se respalda a la oposición democrática en Venezuela? No lo entiendo. La colaboración en la acogida de ciudadanos nicaragüenses expulsados de su país es una de las 3 grandes cosas que España ha hecho en colaboración con los Estados Unidos en los últimos años. Cuando usted tiene que resumir las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos, ¿no se le ocurre más que esa mención? Tampoco me quejaré. Su intervención ha estado ayuna de las críticas antitrampistas que predominan en los discursos de los líderes de su partido. No sé si porque su visión es más moderada o más diplomática, pero no intentaré hacer mucha sangre al respecto. Pero sí que me sorprende que esas referencias a los Estados Unidos sean de ese nivel de trivialidad y que a continuación usted dedique 2 párrafos a ese grandísimo aliado estratégico, histórico y cultural que es Canadá. Marruecos. Las relaciones bilaterales con Marruecos se encuentran en su mejor momento. Pues ya está, tan felices, tan panchos. No tenemos ningún problema bilateral con Marruecos, no hay que vigilar nuestra frontera sur. El gobierno marroquí es plenamente fiable y, sobre todo, nuestras relaciones bilaterales se resuelven con esa frase vacía de su mejor momento. ¿Se puede hacer una estrategia exterior en donde no se dedique una sola frase, ni para bien ni para mal, al Sáhara Occidental? ¿Se puede hacer una estrategia exterior donde no se mencione a Israel ni una sola vez? Hay 0 referencias al Estado de Israel. ¿Se puede hacer una estrategia exterior en donde se hable de África y no haya una sola referencia al único país de habla hispana en todo el continente, Guinea Ecuatorial? Su estrategia de acción exterior está plagada de silencios. En unos casos, los silencios cómplices, en otros casos, los silencios motivados por la ambigüedad. Hablábamos de África.
es curioso. Respecto de África, usted hace dos menciones que no hace respecto de ningún otro continente. Una la hace al crecimiento del mercado laboral en África. El mercado laboral crece en todas partes nace gente y en todas partes hay gente deseosa de incorporarse al mercado laboral, pero usted solamente habla del incremento en el mercado laboral en el caso de África. ¿Sigue usted empeñado en traernos trabajadores de Mauritania que van a venir, van a trabajar y luego se van a volver religiosamente a sus países? Y hace también referencia a escuchar voces africanas, mecanismos de consulta con la diáspora africana y la comunidad afrodescendiente. ¿Por qué no existen esos mecanismos respecto de la comunidad hispana o respecto de la comunidad de Europa Oriental o respecto de cualquier otro tipo de comunidad, solamente respecto de las comunidades afrodescendientes? Por cierto, muchas referencias en relación con África a la cooperación y a la asistencia defensiva. De poner dinero en cooperación y de poner dinero en seguridad, esa estrategia está repleta de propuestas de cooperación económica, de propuestas de inversión, de propuestas de intercambio comercial, de propuestas de aprovechamiento de recursos naturales, hay en cambio mucho menos. Casi tampoco como referencias a los derechos humanos en relación con China. Su documento tiene 17 referencias a los derechos humanos. Ninguna de ellas está en el capítulo relacionado con China. Y todo eso a través de unos instrumentos de trabajo que usted menciona en las últimas partes de su documento y que se parecen bien poco a la descripción que usted hace. ¿Cómo piensa el señor ministro paliar el descontento creciente que existe en la carrera diplomática española respecto de su gestión? El lunes pasado, igual con el apagón, no tuvo la oportunidad de leerlo, un diario de tirada nacional hablaba del sadismo administrativo de Álvarez. Le puedo reconocer que la expresión es un poquito exagerada, pero los 31 o 21 embajadores que están a la espera de destino parecen bastante incómodos. Como están bastante incómodos los embajadores, el 60% de la carrera, que se integran en la Asociación de Diplomáticos Españoles y que dicen que trabajan a ciegas, que están en un núcleo de diplomáticos muy cerrados por el que circula la información con cierta libertad, pero hacia afuera no hay ningún tipo de comunicación, que denuncian que los embajadores están ausentes en las reuniones bilaterales, que hablan de embajadores sin voz en el extranjero, que habla de una carrera diplomática desmotivada. ¿Cómo piensa usted potenciar el papel de los españoles en el extranjero, ahora que ya rebasamos la cifra de 3 millones de españoles en el extranjero? ¿Cree que es sostenible la representación de esos 3 millones de españoles en base a unos consejos de residentes españoles que son poco más que un chiringuito y cuya representatividad cabría seguramente en el asiento trasero de un taxi? ¿Cómo piensa adecuar nuestro actual servicio exterior a las crecientes demandas de esa ciudadanía española en el exterior, de esa ciudadanía que habla de los colapsos en los consulados? Y en última instancia, ¿cómo va a asegurar que los españoles que viven en el exterior sigan participando de la vida política española? No solamente son los catalanes los que no pueden votar en las elecciones, el resto de los españoles tampoco pueden hacerlo. En las últimas elecciones generales, aunque hubo un incremento como consecuencia del cambio de sistema, voy terminando, señor presidente, lo cierto es que la participación de los españoles en el extranjero no pasó del 10% del censo. Esa no es una solución aceptable. Esa no es una cifra tolerable. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Flores. También ha acumulado el tiempo. Ahora pasa la palabra al Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Álvaro. Ahora correspondería el turno para el Grupo Parlamentario de Vox. En el caso de que no hubiese acumulado, entiendo que la posición que quiere defender el señor Flores es la de tergiversar la decisión de la mesa y la Junta de Portavoces, que hemos acordado 15 minutos, 10 más 5. No hay en este caso ninguna consideración de alusión directa al diputado, y en cuanto a lo que traslada del artículo 73.3, creo que lo que viene a solicitar el que haya contradicho alguna de sus argumentaciones es lo habitual
y lo lógico en este debate. No vamos a corroborar siempre las intervenciones de todos los grupos políticos. Cada uno He dicho el puede tener... 71, señor presidente. 71-1. Ah, pues entonces... 71-1. Sí, el señor desarrollo de los Flores, debates y le he oído... alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta del diputado. Decir gracias, usted no se ha señor... leído este papel es una inexactitud sobre la conducta de este diputado. Muchas gracias, señor Flores, pero entonces lo pone más fácil. Pensé que era el 73 con el 71.1, comienza cuando es a juicio de la presidencia. No, y claro, no lo es supuesto. a juicio de la presidencia, luego, por tanto, no tiene usted la palabra. De eso no me cabía ninguna duda. Pues muchas gracias. Estaba intentando explicarle con el 73, le iba a ofrecer 2 minutos, pero si me lo ha dicho hoy, no hay ningún problema. Sí, pero es que usted tiene ha la dicho palabra... que se ha intentado tergiversar. El Sáhara Occidental, nosotros desde luego apoyamos toda la labor del enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas, porque son las Naciones Unidas, porque así lo han decidido las partes. Por cierto, veo que usted, portavoz de Vox, no se ha leído la estrategia. Claro que aparece el Sáhara Occidental, igual que aparece Israel. Luego le digo las páginas, da igual, no se lo ha leído, está ahí. En fin, eso no es debatible, está. Es su segunda impertinencia y el presidente le llama la atención. No, Es señor usted Sánchez insolente, García, yo dirijo la además de una sesión. intervención paupérrima, Usted no es tiene la usted palabra. insolente y un maleducado. Señor Sánchez García, usted no tiene la palabra y usted no dirige la sesión. Ministro Y no puede usted no tiene la insultar a palabra, los comparecientes. Señor Sánchez García, le advierto por primera vez de su Puede comportamiento. advertir de lo que quiera. Es un ministro insolente y maleducado. Señor Sánchez García, le advierto por segunda vez y le asumo que si le advertiese por una tercera vez, le rogaría que abandonase la sala. Tiene la palabra el señor ministro. Y es, por lo tanto, las Naciones Unidas y el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas quien tiene que poner la solución. Y ahora se trata de saber si después de 50 años conseguimos todos apoyar a Naciones Unidas para encontrar una solución o si preferimos que continúe 50 años más. Y además, esa buena relación con Marruecos no es incompatible con que tengamos una muy buena relación con Argelia. Mire, en 2024 las exportaciones españolas a Argelia han crecido un 142% en relación a 2023. En materia energética, a pesar de los bulos del Partido Popular diciendo que nos iban a cortar el gas, por supuesto Argelia es un suministrador fiable, un gran amigo de España, siempre han sido buenas y nunca se ha interrumpido el suministro de gas hasta el punto de que es el primer proveedor. Muy recientemente el presidente de Argelia se refirió a la buena relación con España. Por lo tanto, lo que queremos y queremos que nos apoyen en ello es tener la mejor relación posible con todos nuestros vecinos, muy especialmente con los que tienen una frontera terrestre con nosotros. Ha salido también China mencionado en varias ocasiones. España tiene una política exterior con identidad propia, desea tener las mejores relaciones posibles con todos los países del planeta y en un mundo multipolar es muy importante también hablar con los países de Asia, con China, con India, con Japón, con Corea del Sur, como hace España. China es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia demográfica, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No podemos llegar a acuerdos absolutamente vitales para la humanidad como la lucha contra el cambio climático sin tener un diálogo con China. Tenemos que equilibrar nuestra balanza comercial. Por lo tanto, yo creo que tener un diálogo con China, desde nuestras propias visiones, por supuesto, es algo que desde luego no le puede parecer mal a nadie, porque todos los acuerdos que tenemos pues buscan desde luego favorecer a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. También la situación de los españoles en el exterior, el voto en el exterior, por supuesto, como les decía, y lo he señalado en mi intervención, la estrategia es el punto de partida para una transformación de nuestro servicio exterior, en el que llevamos ya 4 años, sobre 3 líneas de trabajo que les describía al principio, tanto inmuebles, ahí está una nueva sede después de tantos años, en 2000 han sido casi 20 años en una sede absolutamente inadaptada para lo que era el Ministerio de Asuntos Exteriores, una Cancillería nueva en Roma, un nuevo Consulado General en Londres, estamos abriendo nuevos consulados. Estamos también ampliando la plantilla que se ha visto afectada por la Ley de Memoria Democrática.
Estamos realizando los primeros incrementos salariales del personal laboral en el exterior en 15 años, un 3,5% en el 2022, un 3,5% en el 2023 y un 2% en el 2024. Pero lo más importante, estamos acometiendo una profunda transformación digital a todo lo que son nuestros servicios consulares para agilizarlo. Por supuesto, lo citaba la portavoz de Junts, ha habido otros portavoces que también lo han citado. Queremos agilizar y mejorar lo más posible el sufragio de los españoles en el exterior. Pero no solamente el sufragio, sino todo el acceso a la Administración. Por eso vamos a crear, con ese nuevo plan de digitalización, 115 millones de euros, una nueva sede electrónica y una nueva carpeta ciudadana consular y un nuevo escritorio unificado de tramitación que van a estar operativos a finales de este año. Y hay, se aprobó el Real Decreto 999 de 2024, y desde entonces la inscripción de las personas de nacionalidad española en los registros de matrícula de las oficinas consulares en el extranjero tienen una nueva base jurídica que permite que esa digitalización de las herramientas básicas para prestar asistencia consular a la ciudadanía en el exterior puedan tener un soporte jurídico, y en pocos meses se va a iniciar la emisión de certificados digitales consulares. También estamos trabajando junto al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el despliegue de un nuevo sistema de registro civil electrónico y único para toda España, con la implantación del sistema informático de ICIRREG. En la actualidad hay 100 oficinas consulares, más o menos dan servicio a 2,4 millones de españoles inscritos, ya tienen este nuevo sistema, y en junio de 2025 toda la red consular es previsible que opere ya con esta nueva aplicación. Por lo tanto, apertura de nuevos consulados, incrementos salariales para el personal laboral en el exterior, incremento de la plantilla para hacer frente a la Ley de Memoria Democrática y digitalización de toda nuestra red consular para dar un apoyo y una cobertura a esos 3 millones de españoles. Se ha doblado la colonia española en 15 años, a la altura de lo que merecen. El servicio exterior y su reforma ha sido algo postergado por sucesivos gobiernos y, desde luego, nosotros hemos empezado ya a acometerlo. Algunas cuestiones más concretas que han preguntado sus señorías, me referiré a ellas actualmente. Lenguas cooficiales ha salido por parte tanto del portavoz del Bloque Nacionalista Galego como también por el portavoz de Esquerra. Es algo que hablamos, por supuesto, con Junts de manera permanente. Ya saben que hemos conseguido avances. Ya por fin las lenguas cooficiales se pueden utilizar en el Consejo Económico y Social. También el catalán en las escuelas europeas, algo que habíamos acordado con Junts, es ya una realidad. Insisto al Partido Popular, por favor, apóyennos, y si no apoyan, por favor, dejen de enviar cartas incendiarias a los europarlamentarios y a los distintos comisarios para intentar boicotear algo que es parte de nuestra identidad nacional y que está en nuestra Constitución. No es ninguna extravagancia, ni es ninguna extralimitación. No sigan en ese sentido a Vox. Tenemos en estos momentos planteada la oficialidad, estamos de manera muy activa hablando con todos los gobiernos, se requiere la unanimidad, por supuesto. Como saben, España ha ofrecido costear todo lo que corresponda a esa introducción de catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, y, por supuesto, también está planteado en la mesa del Parlamento Europeo para que también allí puedan ser lenguas oficiales, aunque el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo ya anunció que ellos votarían en contra en la mesa. Yo lo lamento, porque yo creo que ese es un pacto muy fácil de alcanzar por todos nosotros. Se ha intentado también, el portavoz del BNG lo decía muy claramente, también el portavoz de Podemos, anteponer gasto
el plan de gasto para la seguridad, que va mucho más allá de la defensa, por supuesto, con gasto social. Mire, nosotros hemos estado incrementando estos años el gasto militar, incrementando también el gasto social, y yo creo que los incrementos históricos del salario mínimo interprofesional, de las pensiones, de las partidas de becas, demuestran el compromiso de este Gobierno con el gasto social. Una cosa no es incompatible con otra. Y el gasto en seguridad es también necesario. Es necesario para que nuestros hospitales, nuestras administraciones, sigan trabajando con normalidad, libres de ataques y de amenazas híbridas, para que la desinformación no se siembre en nuestro país, para que nuestros momentos electorales no vivan la zozobra que estamos viendo en otros países. Por lo tanto, seguridad no es solo defensa, por supuesto que defensa no es solamente armamento y desde luego no es compra de armas, mucho menos al exterior. Lo volví a decir. 8 de cada 10 euros de ese plan se van a gastar en España, 9 de cada 10 se van a gastar en Europa. El portavoz de Bildu me preguntaba por el Sahel, la estrategia para África, que es una estrategia previa a la estrategia de acción exterior, centra el Sahel, el África Occidental, como una de nuestras prioridades. Desde luego, esa es una de las zonas donde el futuro de España y de Europa también se están decidiendo. Nosotros hemos triplicado nuestros programas de cooperación al desarrollo. Trabajamos tanto con los países individualmente como con la CEDEAO, la Organización de Integración Regional que se ocupa de ellos. Estoy de acuerdo en que la mediación en conflictos es una de las señas de identidad de la política exterior de España. Lo hemos demostrado en Colombia, lo estamos demostrando en forjar ese diálogo euroárabe, las reuniones de Madrid, o cómo España encara todas las reuniones de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona también lo demuestran. Migración ha salido en varias de las intervenciones, Bildu, Esquerra Republicana. Desde luego, los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes son parte fundamental de cómo España encara la política migratoria. Yo creo que hay 3 pilares que están muy claros. Un diálogo de alto nivel para los países de emisión y de tránsito de migración. El desarrollo de los programas de cooperación al desarrollo para que la migración sea una opción y no una obligación, y para que el Mediterráneo y la ruta atlántica no sean año a año la tumba de tantas personas inocentes que de manera desesperada lo único que buscan es mejorar en su vida, y la lucha implacable contra las mafias que trafican con seres humanos. Y desde luego el respeto a los derechos humanos y no resignarnos a que las rutas migratorias hacia Europa, el Mediterráneo, el Atlántico, sean la tumba de miles de seres humanos en situaciones desesperadas. Eso, desde luego, es parte de nuestras señas de identidad. Armenia ha salido también. Ya saben que yo soy el primer ministro de Asuntos Exteriores de España que ha recibido oficialmente en España al ministro de Asuntos Exteriores armenio. También, siendo yo ministro de Asuntos Exteriores, hemos abierto nuestra presencia diplomática en Ereván. Lo vamos a seguir haciendo. Queremos la paz y la prosperidad para el pueblo armenio, exactamente igual que para el pueblo kurdo. Desde luego, el acuerdo con el PKK, por ejemplo, va en la buena dirección. Queremos paz, queremos diálogo, queremos compromiso. Los derechos de las mujeres y las niñas afganas, dentro de la terrible situación de los derechos de las mujeres y las niñas, por eso la política exterior feminista es una seña de identidad de la política exterior española, son fundamentales. Y tenemos un programa específico que se llama el programa Here Us. Yo me he reunido con las mujeres afganas, ellas mismas han agradecido la posición de España, me he reunido en varias ocasiones con ellas, hemos realizado eventos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, hemos entregado contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de los talibanes, nos hemos sumado a todas las condenas también en el Tribunal Internacional de Justicia y a la investigación, y como sabes son ya 6.000 personas las que tienen protección, han llegado a España con un régimen de protección internacional desde Afganistán, muchos de ellos mujeres y niñas, y comparto con usted su indignación y el apoyo que quieren que demos. Al portavoz de Esquerra Republicana, por supuesto, lo decía en mi intervención inicial y estoy de acuerdo con usted, apoyamos los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, también el libre comercio. Mercosur es una buena oportunidad para sumar
a muchos países a los más altos estándares medioambientales y laborales. Si de verdad queremos que esos países no busquen otros socios que nunca van a pensar en la lucha contra el cambio climático ni van a traer a colación los acuerdos de París, créame, esto es el instrumento. Y desde luego nosotros somos muy vigilantes para que no haya una reducción de estándares medioambientales y laborales. Estoy de acuerdo con usted que este es un momento decisivo en Europa. Hablaba usted de la historia compartida que teníamos los europeos en Buchenwald, en Mauthausen, los españoles, sin duda alguna, y desde luego yo me encuentro muy cercano a esa historia. Hoy mismo hablaba con el que mañana será el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. Antes de venir aquí hablaba con él, con la persona que ya se ha presentado públicamente, abiertamente, como el futuro ministro de Asuntos Exteriores. Lo ha presentado el propio futuro gobierno alemán y hablábamos de esa cultura común en torno a los valores cívicos y democráticos europeos que sale de la Segunda Guerra Mundial, sobre la que creamos un orden internacional de paz, de justicia, de derecho, de progreso, y que está siendo abiertamente cuestionada. Está siendo abiertamente cuestionada desde fuera de Europa, que es un proyecto de paz, de progreso, de derechos humanos, pero también por fuerzas políticas desde dentro de nuestras sociedades. Y por eso yo les decía que la unidad de la izquierda, ya que usted viene de una fuerza también progresista, es algo indiscutible, y la unidad de los demócratas, tengan el color político que tengan, es fundamental en estos momentos en Europa frente a las fuerzas antieuropeas que quieren en un primer momento debilitar el proyecto europeo para dividirnos y poder volver a ese orden anterior al 45, que era un orden de la ley del más fuerte, un orden del militarismo, ese sí, que es justo lo que no queremos, y por eso queremos reforzar a Europa su seguridad y su disuasión, para que nunca más nos volvamos a encontrar en esa situación. Sobre las escuelas infantiles en Francia, Bressola, hemos hablado usted y yo, y lo vamos a seguir haciendo, y como le he dicho, desde luego estamos analizando la mejor forma, estamos hablando tanto con las autoridades francesas, que son las autoridades competentes, la mejor forma de seguirlas apoyando, igual que apoyamos la oficialidad del catalán en Europa o el catalán que ya está conseguido en las escuelas europeas. También estamos analizando la posibilidad de que allí donde haya demanda, los lectorados que apoyan nuestra lengua común en el mundo, y uno de nuestros grandes patrimonios comunes, que es el español, también apoyan las lenguas cooficiales. Donde haya demanda, claramente hay países en Europa donde esa demanda existe. El líder de Sumar le decía que coincidía completamente en su defensa del sistema multilateral, de la Carta de Naciones Unidas, la defensa del multilateralismo, como le decía anteriormente. Esta estrategia se aprobó en Consejo de Ministros sin ningún problema, donde su grupo parlamentario se sienta, dio su apoyo. Comparto completamente que este es el momento de centrarnos en Europa, incluso de pensar en unas fuerzas de defensa conjuntas europeas. Es un viejo proyecto de la Unión Europea que nunca ha terminado de cuajar. Hablaba usted del Sáhara, ya lo he señalado. Usted ha tenido importantes responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores en momentos como la crisis de Aminatou Haidar, conoce perfectamente esa situación, y lo que tenemos que hacer todos es apoyar al enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas. Al portavoz de Vox me he referido a algunas cosas. Le vuelvo a insistir: si aparece el Sáhara Occidental, si aparece Israel, no sé si tanto como a usted le gustaría, pero desde luego aparece. Le vuelvo a decir lo mismo: no ha tenido ni una palabra para Gaza, para las víctimas en Gaza, tampoco para las víctimas en Ucrania. Es por mera humanidad, por simpatizar con los sentimientos de los españoles. Yo creo que en eso deberíamos de estar de acuerdo todos. Y claro que tenemos una política exterior coherente y con identidad propia. Es coherente porque nosotros sí decimos lo mismo por las víctimas inocentes en Kiev, civiles, mujeres, niños, que por las víctimas inocentes, mujeres, niños también, en Gaza. Y nuestra identidad propia es en torno a la defensa de las Naciones Unidas, en torno al orden que salió del 45, en torno al proyecto europeo,
que es el que garantiza seguridad y prosperidad a nuestros ciudadanos. Creo que hay un desconocimiento por parte suya de lo que es la estrategia. La estrategia es una estrategia de gobierno, está pensada, y es de todo el gobierno. Por eso aparecen menciones a aspectos en los que las competencias directas no son del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es de todo el gobierno y se ha compartido con todo el gobierno. Lo dice la ley de donde sale esta estrategia. Y dice usted, las cámaras, en fin, yo he convocado a todos los portavoces de Congreso y Senado, también usted, no vino, usted sabrá por qué no lo hizo, pero entonces no se queje, y estoy aquí, entonces usted no se queje de que no tiene voz y tal cuando no viene a las reuniones, pero no se equivoque, la estrategia es del Gobierno, de todo el Gobierno, no es del Ministerio de Asuntos Exteriores porque usted decía lo contrario. Y sí, el centro de la estrategia es Europa y los valores europeos, aunque a usted no les guste ninguna de las dos. Y no solamente es Europa y los valores europeos, sino es el refuerzo de Europa y el refuerzo de los valores democráticos europeos. Que usted no comparte los valores de la Carta de Naciones Unidas y el orden multilateral del 45 ni de la Unión Europea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Una Europa de nuevo enfrentada en guerras, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Desde luego no es por ahí por donde vamos a ir. La defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y la política exterior feminista, les guste o no, es parte esencial de nuestra política exterior y mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores lo va a ser. Como la promoción de mujeres a los más altos puestos de la carrera diplomática. Por eso tenemos una mujer embajadora en Washington por primera vez en la historia y otra en China. Es de justicia. Tienen la misma cualificación que los hombres. Las cifras que usted daba no son ciertas. Mire, el Instituto Europeo de Igualdad de Género señalaba que España era el cuarto país en igualdad de género y el World Economic Forum decía que era el 10º en el mundo. Por lo tanto, esas son cifras que están ahora mismo ahí. Y le vuelvo a decir lo mismo, la identidad nacional española es plurilingüe. Ustedes dicen que son muy patriotas. Pues si lo son, igual que el Partido Popular. Si lo son, ¿cuál es el desdoro de apoyar el catalán en Europa, de apoyar el euskera, de apoyar el gallego? Son también nuestros conciudadanos. Y desde luego no le pueden reprochar a un ministro de Asuntos Exteriores que no las defienda con ahínco en Europa. Lo extraño sería que el ministro de Asuntos Exteriores no defendiera el patrimonio lingüístico español en Europa y en el mundo, el español y el resto de lenguas cooficiales. Sobre Gibraltar, mire, he hecho muchísimas intervenciones y usted lo conoce perfectamente, lo que estamos planteando. Tumbar la verja, conseguir libre circulación de personas y de mercancías. Todo ello respetando, por supuesto, la posición de soberanía de España. Conseguir que lo que es la realidad entre Gibraltar y el campo de Gibraltar en el día a día de los ciudadanos se convierta y se plasme en un tratado. Y lo estamos haciendo junto a la Comisión Europea. Eso es lo que buscamos. Yo espero que usted esté de acuerdo con eso. Yo me reúno muy a menudo con los alcaldes y con los representantes de la Junta de Andalucía, también con los representantes económicos, les escucho, intercambio con ellos. Pero ustedes quieren seguir con el mantra de que no saben nada, más bien no quieren saber nada. Sobre Venezuela, mire, yo creo que no, ninguna lección sobre la oposición democrática. Usted sabe que Edmundo González está con un estatuto de protección aquí en España. Vino en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. También lo está Leopoldo López y su familia. También lo están 125.000 venezolanos. Por lo tanto, sinceramente, apoyen a los venezolanos. No se apoyen en los venezolanos para hacer una oposición de desgaste al gobierno. Para eso ya está el Partido Popular y el señor Feijóo diciendo que la Embajada de España, el Servicio Exterior de España, tortura, que les tuvo que desmentir el señor Edmundo González con un comunicado. Por favor, no me obligue a leer el comunicado del señor Edmundo González, de lo que decía al respecto. Hablaba usted de Estados Unidos. Yo he echado de menos un posicionamiento claro sobre los aranceles que afectan al campo y a la industria española.
ya que lo traía a colación. Es importante. Es importante porque va a haber debates muy importantes en el Congreso en próximas semanas, que ustedes se posicionen claramente. Con respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya lo he dicho en mi primera intervención, nuevas sedes, nuevos consulados, nuevos puestos tanto de personal laboral como de cónsules adjuntos, una muy fuerte inversión, 115 millones de euros en digitalización consular. Esta estrategia de acción exterior es el inicio de lo que distintos gobiernos, aunque el Partido Popular, desde luego, no abrió ni un solo consulado, ni hizo ni un solo aumento salarial del personal en el exterior, ni, desde luego, movió un dedo por trasladar al Ministerio de Asuntos Exteriores a la nueva sede en la que estamos, pero sí es cierto que ha sido algo postergado por distintos gobiernos. Este es el inicio de todo ello. Y mire, el Ministerio de Asuntos Exteriores funciona con total normalidad, como ha funcionado con todos mis antecesores, y los nombramientos de embajadores se rigen por el artículo 44.4 de la Ley de Acción Exterior y de Servicio Exterior, por cierto, una ley aprobada con mayoría absoluta del Partido Popular. Y así va a seguir siendo. Al Partido Popular ya le he contestado sobre las aduanas de Ceuta y Melilla anteriormente. Mire, sobre Ucrania dice porque no estamos en el grupo de los 5, pero si yo convoqué en Madrid al G5+, hemos tenido una reunión aquí del G5+, a la que además vino la alta representante, mi buena amiga Kaja Kallas, el comisario de Defensa de la Unión Europea, y también estuvo por videoconferencia el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. En fin, no entiendo por qué. Usted sabe que estamos en todas las mesas. El presidente del Gobierno ha acudido a las distintas reuniones, tanto en París como en Londres. Por primera vez en la historia, España está en todas las mesas en las que se decide el futuro de Europa, y también en todas las crisis internacionales. Yo mismo he convocado al Grupo Euroárabe aquí en Madrid, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hablaba usted de gas. Deje a las empresas gasísticas privadas tranquilas. Tienen contratos que cumplen toda la legalidad internacional europea. ¿Por qué quiere usted que las empresas gasísticas españolas tengan dificultades? Ya estuvieron con el bulo de que Argelia nos iba a cortar el gas, ahora que ha crecido el comercio un 143%, que el propio presidente de Argelia dice que tenemos una extraordinaria relación, ahora vienen con las empresas gasísticas. Sobre Venezuela, en fin, ya les he dicho. Y luego, de verdad, no politicen la carrera diplomática española. Llevan muchos años intentando hacerlo, pero deje tranquilo a los funcionarios. Por eso pidan perdón al Servicio Exterior de España. Mire, yo nunca haré lo que hacían sus ministros de Asuntos Exteriores, que vetaban a personas en lo que en la jerga se llama el bombo, que es pedir un puesto normal, ni siquiera de embajador, como hacían ustedes. Recuerdo un caso paradigmático, que era el de Juan Pablo de la Iglesia. Yo jamás haré eso. Eso lo hacían ustedes. Y al Partido Socialista les agradezco que ustedes sí sepan lo que es una política exterior de Estado. Los pactos de Estado, es curioso, siempre se alcanzan cuando el Partido Socialista está en la oposición, nunca cuando está en el Gobierno. Pero bueno, no desespero. Mi mano está tendida. Y, desde luego, yo sí estoy abierto a todos ustedes a alcanzar pactos de Estado, mucho más en estos momentos, que es un momento de unidad y de responsabilidad, y en torno a esta estrategia, que créanme es una estrategia de país. Y al portavoz del Partido Popular, yo sí le agradezco que usted sí acudiera a la reunión que yo convoqué con portavoces de los distintos grupos, y que acudiera con un talante constructivo. A diferencia de lo que hicieron sus compañeros, por ejemplo, en el Parlamento Europeo durante toda la presidencia, entiendo que tenían instrucciones del señor Feijóo de no reunirse nunca conmigo durante la presidencia de la Unión Europea. Veo que ese es un buen cambio. Y, de verdad, muchas gracias por todos sus comentarios y todas sus opiniones, que he anotado y que, desde luego, estudiaré y analizaré en profundidad. Muchas gracias, señor ministro. Seguidamente se abre un nuevo turno, en este caso de réplica. Me lo ha dicho hoy, no hay ningún problema. Sí, pero es que usted tiene ha la dicho palabra que se ha intentado tergiversar.
lo que usted ha expresado gracias, antes. señor Sánchez García. No, pero es que seguimos sí, con porque las el debate de la impertinencias. mesa, si usted no participa en la Junta de Portavoces, Usted- señor es que usted Sánchez García. hace unas valoraciones siempre ofensivas. No, las que usted realiza son de insultos o calificaciones personales. Y Usted ha le dicho que se ha respetamos. intentado Y le tergiversar. respetamos. Nada más. Señor Sánchez García, no tiene usted el uso de la palabra y voy a proseguir. Le he intentado decir al señor Flores otra situación con respecto al Si no nos contraargumento. sorprende su actitud. Y ahora vamos con el señor Gutiérrez Prieto. Tiene un tiempo de